Katownia. Digamos que antiguamente esta era una de las entradas a Gdansk. Si se fijan, esto es como una especie de recreación también de cómo era antes la puerta. Y por aquí, digamos que se entraba, ¿cierto? Esto acá, debajo de esto había un canal del río. Esto, digamos, con el paso de los años, yo le voy a mostrar luego una foto, que esto fue relleno, esto es un relleno, sobre esto construyeron este banco. Entonces aquí, luego de esta entrada, con el paso del tiempo, pasó a ser cárcel y centro de torturas. Voy a mostrar algo súper interesante sobre esta escultura. Ahorita probablemente no la ven, pero ya las voy a ir acercando para que vayan viendo. Esta escultura está apareciendo sin cabeza. Fíjense en el medio, la escultura. Antiguamente había allí una escultura, obviamente tenía cabeza. Y en una de las manos tenía unas llaves. No sé si se logra apreciar. No estoy seguro que se vean. No las tiene tampoco, pero antes esa escultura tenía unas llaves y tenía cabeza. La obra fue hecha alrededor de 1600 por el artista flamenco Willem van der Meer. Luego de la Segunda Guerra Mundial el complejo fue dañado y varias partes originales sobrevivieron. Por eso se decidió dejar el torso sin la cabeza y sin las llaves. Luego surge la leyenda, que sostiene que representa a un concejal o alcalde que durante uno de los asedios pretendía entregar las llaves de la ciudad al enemigo. El complot fue descubierto y condenado a ser decapitado. Es uno de esos casos raros donde historia, destrucción de guerra, restauración y mito urbano se juntan. Al principio les mostraba la puerta de madera que simula un poco cómo era la forma, cómo se entraba a esta entrada, una de estas entradas de Gdansk. Fíjense que están las poleas que servían como parte de esa estructura que permitían el movimiento de esas puertas. Este lugar no fue construido originalmente para torturar personas. La historia comienza a principios del siglo XV, alrededor del año 1410, cuando la estructura formaba parte del sistema defensivo medieval de Gdansk. En aquella época la ciudad estaba rodeada de murallas, torres y puertas fortificadas que protegían el acceso desde tierra firme. La actual Katownia y la Vieja Więzienna, la torre de la prisión, eran parte de ese complejo defensivo que controlaba una de las entradas más importantes de la ciudad. Durante siglos, quien quisiera entrar a Gdansk debía pasar por esta zona. Debajo del edificio existían corredores, puertas reforzadas y mecanismos defensivos pensados para detener ataques enemigos. Sin embargo, a finales del siglo XVI, la ciudad modernizó sus fortificaciones. Las viejas murallas medievales comenzaron a perder importancia militar y el edificio fue transformado completamente. Ahí comienza su etapa más oscura. Entre 1586 y 1604, el complejo fue reconstruido en estilo renacentista, flamenco por el arquitecto Anthony van Overgem, uno de los artistas más importantes de la época en Gdansk. El escultor Willem van der Meer añadió decoraciones, relieves y figuras que todavía hoy pueden verse en algunas partes de la fachada. El antiguo edificio defensivo pasó a convertirse en prisión, tribunal, sala de interrogatorios y cámara de tortura oficial de la ciudad. Aquí eran llevadas las personas acusadas de delitos graves, robos, asesinatos, traición, incendios e incluso brujería. En aquella época las confesiones tenían enorme importancia en los juicios y muchas veces se obtenían mediante tortura legal, autorizada por los tribunales de la ciudad. Dentro de la Katownia existían instrumentos diseñados específicamente para provocar dolor y obligar a los acusados a hablar. Algunos prisioneros eran estirados sobre bancos de tortura, otros sufrían aplastamiento de dedos o azotes públicos. El verdugo de la ciudad tenía un papel central en todo esto. Aunque hoy suele imaginarse como un personaje monstruoso, en realidad era un funcionario oficial contratado por la ciudad. Vivía apartado de la sociedad y tenía un estatus muy extraño, necesario para el funcionamiento de la justicia, pero rechazado por gran parte de la población. Las celdas de la prisión tenían nombres muy particulares y casi teatrales, como el zorro, la liebre o Abel y el asesinato de Caín.
Eso muestra cómo incluso el sistema penitenciario medieval mezclaba castigo, simbolismo y miedo psicológico. Pero probablemente el elemento más famoso del edificio sea una escultura ubicada en una de las fachadas, la figura de un hombre sosteniendo unas llaves y sin cabeza. En marzo de 1945, gran parte de Gdansk fue destruida por incendios, artillería y bombardeos. La Katovnia perdió techos, decoraciones y grandes sectores de sus paredes. Muchas esculturas quedaron dañadas y el interior prácticamente desapareció. Sin embargo, después de la guerra comenzó un enorme proceso de reconstrucción histórica. Arquitectos y conservadores utilizaron fotografías antiguas, grabados históricos, planos y fragmentos originales encontrados entre los escombros para devolverle al edificio su aspecto renacentista. Gracias a eso, hoy todavía podemos ver una mezcla única entre arquitectura medieval, reconstrucción de posguerra y elementos auténticos que sobrevivieron siglos. Con el paso del tiempo, la Katovnia dejó atrás su función como prisión. En distintos momentos fue usada como almacén militar, sede de organizaciones, espacio artístico, museo e incluso taller de restauración. Actualmente forma parte del Museo de Gdansk y es uno de los lugares más visitados por quienes buscan conocer el lado más oscuro y misterioso de la ciudad.